Imagínate un juego que mezcla Invencible con The Boys, desarrollado por varias de las mentes maestras detrás de Telltale, donde encarnas a un Iron Man retirado y pobre, que trabaja siendo operador de otros supers. Así es, estoy hablando de Dispatch, la nueva aventura narrativa que ha estado en boca de todos y trae la promesa de revivir al género. Dispatch nos pone en la piel de Robert Robertson, el actual portador del manto de Mecha Man, quien luego de perder su armadura en una batalla contra su némesis se ve obligado a retirarse, pero todo esto cambiaría al conocer a Blonde Blazer, quien le ofrece la oportunidad de volver a la acción si este los ayuda en la CDN, una agencia de despacho de superhéroes, pero la cláusula tiene letras pequeñas, pues lo ponen a cargo del Proyecto Fénix, un programa para reformar supervillanos y convertirlos en héroes. ¿Qué podría salir mal? Bueno, déjame y te cuento. Y hey, este video no contiene ningún spoiler de la historia, así que míratelo sin miedo. Dispatch, al igual que sus hermanos mayores de Telltale, gira en torno a la toma de decisiones y a las consecuencias de las mismas, pero realmente su mecánica principal es la gestión y estrategia, ya que como operadores debemos administrar a nuestro equipo a misiones que van desde hacer un café hasta desmantelar bandas criminales. Cada una de estas requerirá atributos específicos para su correcta realización, por lo cual deberemos analizar minuciosamente la información y pistas que nos dan antes de enviar al héroe correcto. Y bueno, también hay unas escenas de hackeo que no son especialmente complicadas, pero aportan variedad. Por otra parte, tenemos este apartado visual que me dejó totalmente enamorado cuando lo vi por primera vez, con su estilo de cómics, diseños de personajes espectaculares, animaciones fluidas y encuadres cinematográficos que parecen sacados de una serie animada de presupuesto real, hacen que cualquier fanático de esta temática se sienta profundamente atraído. Y también se agradece la opción de la banda sonora alternativa y censuras que facilitan la creación de contenido del mismo. Esto demuestra que el estudio pensó en nosotros. Ahora, por la parte narrativa, el juego se divide en 8 episodios, que saldrían 2 cada semana, lo cual hizo que me jalara los pelos, pero al mismo tiempo me tuvo muy ansioso y enganchado. Estos duran lo justo, ninguno se siente de relleno y la forma de cerrar cada uno mantiene siempre la atención, sin depender de grandes revelaciones. Así que muy bien por ahí. La historia es simplemente genial, llena de chistes subidos de tonos, giros argumentales y referencias sexuales, ofreciéndonos una versión más cruda y sarcástica de este género de superhéroes que recuerda mucho a series como Invincible o The Boys, con unos personajes muy carismáticos y entrañables que a su vez cuentan con un elenco de voces súper potentes como la de Aaron Paul, cuya actuación añade mucha emoción a escenas tensas y su estilo encaja perfecto con el tono crudo del juego. Pero esto es una reseña crítica, no una cromada sin más, así que aunque narrativamente el juego me encanta, tengo que criticar que muchos de los giros te los hueles desde lejos, porque siguen ciertos patrones del género, y no es que esté mal escrito, pero no sorprende tanto como podría. También hay momentos que supuestamente son de gran impacto para el jugador, pero un poco más adelante son totalmente anulados, y lo que más me decepcionó es que realmente tus decisiones no importan prácticamente de nada, salvo ligeros cambios en el final. Y es que ¿de qué me sirve que los personajes recuerden lo que hice si esto no tiene un impacto real? Al final me acaba dando una vibra como esta película de Batman de una muerte en la familia, y aunque apartados como el de los chistes maduros me encantaron particularmente, sí se podría decir que abusan mucho de estos, quitándole muchas veces la seriedad a secuencias, y ya esto depende de cada jugador, pero algunos lo sentirán excesivo y todo eso. Pero a pesar de todo, el juego ha sido un éxito rotundo, más de 1 millón de copias vendidas en sus primeros 10 días. La recepción y el cariño han sido tantos que ya los desarrolladores se están planteando hacer una segunda temporada, y créanme que la estoy esperando con ganas. Mi calificación para Dispatch es de un 8 de 10. Si te gustan las historias que parecen hechas para la TV, pero con posibilidad de participar, aunque sea un poco, Dispatch es obligatorio. Si buscas un juego donde cada elección cambia el mundo, quizás sientas frustración. Mi veredicto final es altamente recomendado. Este estilo de juego es muy accesible y estoy seguro de que si lo juegas, aunque no seas fan de este tipo de aventuras narrativas, te vas a quedar con ganas de más.